Ya estamos grabando. Ya. La, espero que estén todos súper bien. Espero que les haya ido bien durante la semana pasada con el desarrollo de sus tareas. Lamentablemente con el ayudante nos demoramos un poquito más en revisar los documentos de las tareas 3. No les pusimos nota por el momento porque tratamos de apurar el tema de los comentarios, pero ya la próxima semana debiesen estar con nota puesta, ¿ya? Tengo el archivo de consolidado de notas, pero les quería consultar a ustedes si es que alguno tiene problema en que queden publicados las notas de todos en el aula. Ya he tenido comentarios en versiones anteriores del curso, en donde hay gente que prefiere que les entregue sus notas solamente a ellos. No sé si tienen algún problema en que les publique, tal como lo hizo el ayudante, las notas en un archivo conjunto para todo el curso y que esté disponible y visible. Ya, déjenme. Maximiliano también. Sí, Valentina, vamos a mover los horarios de consulta porque lamentablemente con este cambio de horario a ustedes no les conviene el horario que yo tengo ahora, ¿cierto? Eh, y eso de que no les... Porque ahora tenemos 5 horas de diferencia, entonces si es que acá son las 8, 9, 10, 11, 12, son la 1 de la tarde, la 1 de la noche ya en Chile. Entonces, vamos a hacer el horario de consulta inmediatamente después de la clase. ¿Ya? No sé si es que eso les conviene o buscamos otro horario. Sí, ningún problema, Diego. Me puedo quedar después de esta clase y después de cada clase me voy a poder quedar una media hora o 45 minutos después de cada clase resolviendo dudas de los proyectos. Así que vamos a hacer ese cambio, ¿ya? ¿Tienen tiempo después de esta clase o tienen otra clase después de esta clase? En general. Si no, buscamos otro horario que se ajuste mejor. Ya, entonces lo vamos a dejar así. Después de cada clase, dejamos horarios de consulta. Ya me quedo simplemente, ustedes se quedan al final de la clase, yo dejo de grabar la reunión y ahí procedemos al horario de consulta. ¿Ya? Vamos a partir hoy día. Seguramente voy a evaluar cómo funciona esto de modificar el horario de la clase desde el día jueves al día miércoles. Ya no sé si el ayudante se los comentó, pero la idea es poder hacer la clase el día miércoles en lugar del día jueves y que ustedes tengan la ayudantía el día jueves. ¿Ya? También por un tema de horario. En ese sentido, quizás podríamos añadir un horario de consulta antes de la clase del día miércoles, pero veamos cómo funciona esta semana eh, con el horario de consulta después de la clase. ¿Ya? En teoría debiese funcionar bien. ¿Ya? Entonces, los horarios de consulta los dejamos cada día después, todos los días que haya clase, inmediatamente después de la clase. ¿Ya? De esa manera vamos a ir resolviendo dudas de lo que ustedes tengan consultas. ¿Ya? Como les mencionaba antes, el archivo de notas ya está. Vamos a ir agregando las notas en este documento y seguramente ustedes lo van a recibir así o ya sea con el root a la izquierda o alguna forma se me va a ocurrir para darle un poco más de privacidad a los documentos de notas. ¿Ya? ¿Qué cosas nos faltan? Nos faltan el control 4, que es el control de mañana. Recuerden que el tema es hasta vectores y matrices y van a aparecer algunas cositas en código de MATLAB. ¿Ya? Pero en realidad, en esencia, nosotros vimos vectores y matrices en pseudocódigo con la misma nomenclatura que en MATLAB, así que no debiese haber mucha diferencia.
¿ya? A lo más podría aparecer comandos linspace o este comando que sirve para crear vectores, ¿cierto? Eso es lo más que podría aparecer en ese control. Y el control 5 lo vamos a hacer seguramente en un par de semanas más y va a tener como objetivo Excel. ¿Ya? Va a tener principalmente contenidos de la materia de Excel. ¿Ya? La tarea 3 todavía está sin nota, pero recuerden que el promedio de tareas es el promedio de las dos mejores. ¿Ya? Entonces, si ya tienen 2 7 en las dos tareas, la tercera nota de tarea ya no les sirve de mucho. Pero quienes no tengan, por ejemplo, aquí, a quienes no tengan nota en la tarea 2 les sirve bastante la nota de la tarea 3. Recuerden enviarle al ayudante los nombres de los grupos para la tarea 3, ¿ya? O la tarea 2. Porque habían algunos grupos que no anotaron los nombres de los integrantes en la tarea número 2 y el ayudante ahí quedó un poco con la duda. ¿Ya? Yanis, no, la entrega, si es que está así en el aula, es un error. Ya la entrega 1 del proyecto 2 es para 2 semanas más. ¿Ya? Lo tenía anotado en la pizarra de la semana pasada. Déjenme volver y mostrárselo. ¿Ya? Si es que está configurado de esa manera, no lo toman en cuenta. ¿Ya? Simplemente les quiero hacer el comentario de qué se trata esa primera entrega. ¿Ya? Entonces, el proyecto 1 es lo que ustedes están entregando ahora. El proyecto 1 ya les habilité la entrega en el aula virtual. Este archivo de notas, no, todavía no lo subo, Fernando. ¿Ya? Pero este va a quedar subido el día de hoy seguramente en la tarde. ¿Ya? Estoy tratando de ver, envíenme, quien tenga problemas con que envíe sus notas públicas en un archivo de Excel, me envían un correo y los oculto en la planilla final. ¿Ya? Eh, y al resto voy a dejar esta planilla con roots. ¿Ya? Eh, Benjamín, vamos a ver Python, vamos a ver un poquito de Python al final de la clase. Ya así que alcanzamos después de ver Excel, que Excel es más importante que Python, por lo menos para la carga. Pero no va a haber ninguna evaluación relacionada con Python, ¿ya? Para que lo tengan ahí claro. Simplemente un extra, un agregado extra al curso, si es que tenemos un poco de tiempo al final de la clase. ¿Ya? Entonces, proyecto 1 es lo que tienen que entregar la próxima semana. ¿Ya? En el caso del proyecto 1, ustedes solamente tienen que entregar el código del proyecto. Ya no tienen que entregar nada más. Déjenme revisar eso en el aula virtual. Ahí les coloqué la descripción de qué es lo que tienen que ustedes entregar. ¿Ya? Y también voy a revisar el tiro el tema de la unidad de MATLAB, que el proyecto 1 estaba asociado a la unidad de MATLAB. La fecha límite para la entrega es el día lunes 22 de noviembre, eso es la próxima semana. La entrega consistirá en dos archivos, un archivo de MATLAB que contenga el programa que resuelve el problema y un informe que contenga lo mismo que ustedes entregaron en la tarea número 3, pero adicionando una guía de cómo usar su programa. ¿Ya? Eso es lo único que se pide. Entonces, en este caso, simplemente ustedes copian lo mismo que hicieron en la tarea 3, obviamente corrigiendo aquellas cosas que quizá les fueron comentadas en el documento de la tarea 3 y también agregan un listado de pasos de cómo utilizar el programa. Ya es como una especie de manual de usuario, pero corto, súper conciso, de 10 pasos ¿ya? Entonces, este informe ustedes pueden usar el mismo formato que les entregamos al principio o sea, que les entregamos para la tarea 3, para que no tengan que crear un formato nuevo ni nada por el estilo, simplemente añaden hojas a ese mismo formato. ¿Ok? Entonces, la fecha límite de esto es para el día lunes 22 de noviembre. Estaba atendiendo un poquito que nos demoramos en la entrega de los comentarios. ¿Ya? Voy a estar resolviendo dudas de los proyectos al final de la clase, así que ahí se quedan. El proyecto número 2, yo ya les envié los enunciados a todos los grupos. Esto dice que va a estar habilitado hasta el lunes 29 de noviembre. Sí, esto está habilitado para 2 semanas más, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ustedes no,
dice que fue publicado hoy, pero es para el día lunes 21 de noviembre. ¿Ya? Ahí para respondiendo un poquito la duda que había recién. Este proyecto número 2, parte 1, es exactamente lo mismo que ustedes tenían que hacer para la tarea 3, ¿cierto? Lo único que se agrega en este caso es que tienen que crear un diagrama de flujo esquemático. ¿Ya? No tiene que ser completamente detallado, sino que tiene que ser un diagrama de flujo general que permita dar una idea de cómo ustedes van a resolver el problema. ¿Ya? Nuevamente, la idea de eso es que ustedes tengan más o menos claro qué es lo que quieren hacer. Ustedes nos entregan el documento, nosotros les hacemos comentarios sobre ese documento y después con ese documento ustedes van y corrigen lo que tengan que corregir para entregar un proyecto 2 final que sea de calidad. ¿Ya? La parte 2 del proyecto consiste más o menos lo mismo que el proyecto 1, salvo que en este caso, como ustedes recordarán, se agrega una presentación final en la semana de examen. ¿Ya? Toda esa información y las fechas de esas presentaciones y las fechas de, de la parte final del curso, se las voy a dejar subidas en este calendario que dejé hecho el día de ayer. ¿Ya? Sí, les voy a enviar una rúbrica, ¿ya, Fernanda? Les voy a enviar una rúbrica de qué es lo que tiene que contener la presentación, cuál es la duración máxima. Normalmente las duraciones máximas de estas presentaciones son 10 minutos, ¿ya? Y a los 10 minutos tiene que presentar todo el grupo. Los que no puedan presentar en vivo por alguna razón, bueno, la idea es que presenten en vivo, ¿ya? Para que puedan resolver dudas al final de la presentación. Pero en el caso de que tengan algún problema de conexión, vamos a utilizar la semana de exámenes de manera bastante flexible. Aquí ustedes pueden ver que tengo 6, 7 días disponibles para presentaciones. La idea es que al menos en alguno de estos días ustedes estén disponibles para presentar. Ya esa es un poco la intención. Ustedes, algunos pueden presentar el 14, otros el 22. Voy a dejar horarios con slots para que ustedes puedan seleccionar en qué día quieren presentar de estos 7 días y de esa forma ustedes se aseguran de que puedan hacerlo de buena manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? El día de hoy, bueno, en realidad el día de ayer les dejé enviado el enunciado de proyecto número 2. Partan leyéndolo y durante la semana y la próxima semana vamos viendo las dudas de ese enunciado. ¿Ya? Normalmente son un poquito más largos. El día de hoy recuerden que tenemos el control. O sea, perdón, mañana tenemos el control, no se asusten. Mañana tenemos el control y el tema es hasta vectores y matrices. Ya puede entrar cosas de ciclos también. Ya recuerdan que aquí la materia es un poco acumulativa, entonces pueden entrar cosas de ciclos y con vectores y matrices. ¿Ya? Alguien me hizo ver en el control pasado que entró una pregunta de vectores. Esa pregunta es más o menos lo que debiese entrar en este control. ¿Ya? Vectores y matrices, sí, efectivamente. Incluyendo nomenclaturas de MATLAB. ¿Bien? Entonces, el día de hoy vamos a partir con Excel, con la materia de Excel, y vamos a tener 3 clases, o sea, vamos a tener una clase el día de mañana o el día jueves, eso todavía lo estoy revisando, les voy a enviar un comunicado porque no sé si es que me van a colocar una clase el día miércoles o el día jueves, así que tengo que organizar ahí el horario. Entonces ahí con el ayudante nos vamos a organizar para ver cuándo hacemos esta clase. La próxima semana me voy a tomar el horario de ayudantía para hacer una clase adicional, ya porque nos atrasamos un poquito en el curso. Recuerden ustedes que tuvimos un par de situaciones en las que no tuvimos clase, así que me voy a tomar una de estas clases para poder avanzar con Excel. La entrega de proyecto 1 está para el día 22, ¿ya? Quienes no puedan entregarlo en esa fecha, lo pueden entregar más tarde. No hay problema en que lo entreguen más tarde. Pero como se viene el proyecto 2, no se recomienda que lo entreguen más tarde. ¿Ya? La entrega número 1 del proyecto 2 está para el día 29. Este documento, recuerden que es el mismo que entregaron para tarea 3. ¿Ya? Para la tarea 3, este documento con datos de entrada, datos de salida y los procesos principales, es el mismo. ¿Ya? Lo único que se agrega es un diagrama de flujo esquemático de qué es lo que van ustedes a programar. ¿Ya? En diciembre ya se pone un poquito más intenso, entre comillas, porque tenemos la entrega 1 del proyecto, o sea, la entrega 1 del proyecto 2 está en noviembre todavía. El primero vamos a tener el último control de Excel. Después tendremos una semana en la que no hay evaluaciones.
¿cierto? El 6 de diciembre. En rosado están los colores de las clases que nos van quedando. Y el día lunes 13, ustedes entregarían el proyecto número 2, un informe, que va a ser aproximadamente lo mismo que la tarea 3, más el diagrama de flujo, más algún manual de usuario, más la presentación en PowerPoint de qué es lo que tienen que ustedes, de qué es lo que van a ustedes presentar. Ya para eso queda prácticamente o aproximadamente un mes, 4 semanas nos quedan para eso. ¿Ya? Y después el día 14 comienzan las presentaciones finales que ya son como el examen del curso. ¿Ya? Eso es lo que nos queda. Eso es lo que nos queda. ¿Dudas sobre esto? Entonces, toda esta información se las voy a dejar publicada en el aula. Ahora, una vez que termine la clase, se las dejo pública. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ya. No, todo claro. Ya. Ariel, sí, efectivamente eso es una súper buena duda porque me pregunta cuánto valen los proyectos. Dado que eliminamos un proyecto de la programación inicial del curso, vamos a tener que reorganizar un poquito las ponderaciones. Así que ahí las ponderaciones finales se las voy a hacer saber. No sé si es que le voy a asignar el proyecto 2 como alguna tarea o alguna cosa. Voy a darle una vuelta al sistema de evaluación del curso porque los controles están súper bien, las tareas también, pero en el tema de los proyectos eliminamos uno, entonces tengo que ajustar un poco o dividir esa ponderación en alguna evaluación adicional. ¿Ya? Sí, les voy a enviar una pauta. Con formato de presentaciones se refieren ¿necesitan ustedes una presentación de PowerPoint como un formato de presentación o simplemente los contenidos de la presentación? Les voy a enviar ambas cosas. ¿Ya? Camila, no hay examen en el curso, entonces no hay nota de exhibición. Simplemente ustedes, si es que terminan después de la presentación final, si es que ustedes tienen sobre un 4, están aprobados. ¿Ya? Así que muchos de ustedes van a llegar aprobados a la presentación final. Bueno, de todas formas, es importante que participen de la presentación final, que reemplaza un poquito al examen. Pero no hay examen en este curso. ¿Ya? Así que si llegan al final del curso con un 4, están aprobados inmediatamente. ¿Ya? Son todas esas las consultas que empiezan a aparecer en este momento. ¿Ya? Ok, entonces el resto de las consultas las vemos al final de la clase. Vamos a tomarnos una media hora después del final de la clase para resolver dudas, ya sea de los proyectos o de cualquier otra cosa que ustedes tengan dudas. ¿Ya? Vámonos con Excel. La semana pasada terminamos con MATLAB, ¿cierto? Vimos funciones, vimos algunas cosas por el estilo. Si es que tienen dudas sobre eso, lo pueden preguntar hoy día en el horario de consulta. Pero el día de hoy vamos a partir con Excel, principalmente porque para el proyecto 2 ustedes son libres de decidir en qué programa quieren resolver el problema. ¿Ya? Entonces en el proyecto 2 ustedes pueden utilizar Excel o pueden utilizar MATLAB, son absolutamente libres de decidir cuál de los dos quieren utilizar. Y hay algunos proyectos que son efectivamente más sencillos de resolver utilizando Excel y hay otros que son más sencillos de resolver utilizando MATLAB. ¿Ya? Orientación sobre eso ustedes pueden conseguir si es que consultan, aunque en muchos casos es relativamente evidente, dependiendo de lo que tengan que hacer, por qué camino ustedes se pueden ir. De hecho, hay algunos proyectos en los que es incluso más sencillo utilizar una combinación de MATLAB más Excel, en la que se hace parte del problema en Excel y después se toman esos datos y se realiza una segunda parte en MATLAB. ¿Ya? Entonces, por eso es que vamos a partir directamente con Excel. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver un poco una introducción a Excel. Yo sé que muchos de ustedes no lo conocen como programa, como software para programación, sino que lo conocen más bien como un programa de base de datos, de almacenamiento de datos, porque ahí se guardan notas o se guardan hojas de cálculo, etc. Vamos a tratar de ver un poco de lo que es la configuración de la planilla.
Vamos a ver la barra de herramientas, datos, filtros y validaciones, y posiblemente lo último que vamos a alcanzar a ver hoy día sea los formatos condicionales. Después ya partiríamos con lo que son funciones, que son básicamente comandos de Excel. Ya lo mismo que son los comandos de MATLAB, ahora los vamos a ver, pero en Excel. Entonces, ¿qué es Excel y para qué sirve? Es un programa de hojas o planillas de cálculo, el que pertenece a esta suite de Office, que ustedes pueden obtener directamente desde la página de la DSIC de la PUCB, si es que no lo tienen instalado. La PUCB a ustedes les ofrece toda la suite de Office en este entorno de Office 365. Así que ahí ustedes lo pueden descargar de forma legal. ¿Qué utilidades tiene este programa? Principalmente tres, ¿ya? Tareas numéricas, contables o financieras, ¿cierto? Para hacer cálculos de cuánto debería ser la tasa de interés de un crédito si es que quiero pagar tal cuota, etcétera, etcétera, etcétera. Que es en lo que nos vamos a enfocar principalmente nosotros, ¿cierto? Es en tareas numéricas y de eso se tratan los proyectos también. Pero también podemos utilizarlo para gestión de datos, ¿cierto? Podemos utilizar Excel como si fuese una base de datos para poder buscar archivos o buscar elementos dentro de una tabla de datos. Y podemos utilizarla para usos avanzados, principalmente automatización y programación. ¿Ya? Estas son un poquito las tareas principales que nosotros podemos ejecutar con Excel. ¿Ya? Excel ha ido creciendo a lo largo de los años. Ustedes pueden ver que hasta incluso los logos del programa han ido cambiando a lo largo del tiempo. El Excel, el Office 2005, este me parece que incluso es anterior, este es 93, si no me equivoco, o 96. Y esencialmente no tienen diferencias en los formatos de hoja de cálculo, ¿ya? Salvo la única diferencia es que a Excel le han ido añadiendo más funciones, ¿cierto? Tiene una cantidad infinita de funciones, así que no las vamos a poder ver todas. Y además la otra diferencia que tienen los archivos nuevos de Excel es que me permiten ingresar más filas de datos. Ya tenemos más espacio en la planilla. Que la planilla, ustedes lo van a ver en un momento, la planilla es una sábana que tiene un montón de espacios en los que yo puedo agregar datos. Esa sábana ha ido creciendo a lo largo de los años para darle más poder de procesamiento a las planillas de Excel. ¿Ya? Vamos a abrir el programa y vamos a hacer un pequeño tour sobre de qué se trata, ¿cierto? Yo ya tengo aquí abierto el libro 1. Tengo en este caso, esta es la versión 2019, creo, de Office 365. ¿Ya? Dependiendo de la versión que ustedes tengan de Office, la barra de herramientas, el ribbon que se llama, se va a ver un poco diferente de lo que yo lo tengo aquí. ¿Ya? Eh, pero en general, si que ustedes se van a las pestañas que yo les voy a indicar, ustedes van a encontrar aproximadamente las mismas herramientas. ¿Ya? Entonces, lo importante es que Excel ha mantenido el formato de la barra de herramientas de aquí arriba, por lo menos los títulos de las barras de herramientas, los ha mantenido constantes en el tiempo. Entonces, si que ustedes no trabajan con la misma versión de Excel que tengo yo, da lo mismo en general, ¿ya? Porque siempre van a poder encontrar el botón, ya sea gráficamente o buscándolo con las palabras, ¿ya? Entonces, esto es Excel. Y aquí ustedes pueden ver que tenemos una sábana de pequeñas celdas que conforman nuestra hoja de cálculo, que es en la que nosotros podemos agregar texto, número, cualquier cosa, que tiene un cierto tamaño definido, ¿ya? Para irme a los bordes de esta planilla, yo lo que hago es apretar la tecla Control y utilizar las teclas direccionales, ¿ya? Acostúmbrense a navegar de esa manera por las planillas de Excel, ¿ya? Utilizando la tecla Control. Porque si es que yo avanzo así, avanzo de uno en uno. Ya no estoy apretando la tecla Control, sino que solamente estoy utilizando las teclas direccionales. Si es que yo aprieto la tecla Control, Excel busca la última posición. Entonces aquí podemos ver que tengo 1.000.000 de filas, 1.050.000 filas aproximadamente. ¿Y cuántas columnas tengo? Tengo XF de columnas. ¿Ya? Tengo un conjunto gigante de espacio disponible para poder hacer lo que yo quiera. ¿Ya? Las columnas se identifican con letras y las filas se identifican con números. Ya vamos a ver por qué pasa eso en Excel cuando veamos funciones. ¿Ya? Los identificadores son súper importantes en Excel.
¿ya? Entonces, lo que les comentaba anteriormente, Excel tiene, o sea, una planilla de Excel está definida como un libro, y el libro puede estar compuesto por múltiples hojas, ¿ya? Entonces, cada uno de estos archivos de Excel, cuando uno crea un archivo de Excel, crea un libro. Y los libros pueden tener varias hojas, y la forma de agregar hojas es apretando este botoncito de aquí. Entonces aquí uno agrega varias hojas a nuestro libro de Excel. ¿Ya? Y entonces ustedes tienen hoja 1, hoja 2, hoja 3, y en estas hojas pueden ser independientes, se pueden comunicar entre ellas con ciertos comandos, entre otras cosas que ustedes pueden hacer con las hojas de Excel. ¿Ya? Voy a eliminar aquí estas dos para simplemente dejar ahí en vacío. Una de las gracias que tiene Excel es la presentación gráfica, ¿ya? Así que le vamos a dar hartas vueltas a formatos condicionales, y tratar de sacarle provecho un poco a que es un programa que es amigable en el sentido gráfico con el usuario. Existen diferentes tipos de formatos de archivos de Excel. Tenemos aquí los formatos antiguos, de 2003 hacia atrás, que son los XLS y XLM. Ya estos dos formatos de aquí, de libro, son formatos de archivos antiguos, que tienen menos capacidad de procesamiento de datos, entonces tienen menos número de datos posible. Y el XLSX y XLSM, estos de aquí, son los archivos nuevos, ya los archivos de 2007 en adelante. Y de ahí en adelante, desde el 2007 en adelante, que el tipo de archivo no ha cambiado en nada. ¿Ya? Así que no hay ningún problema de compatibilidad, salvo en temas de gráficos, pero no hay ningún tema de compatibilidad cuando yo grabo un archivo de XLSX y lo trato de abrir con Office 2007. ¿Ya? Ustedes pueden modificar el formato de los libros que ustedes guarden, simplemente haciendo clic en la pestaña Archivo, Guardar como, y ustedes se van a alguna carpeta que ustedes quieran. Normalmente, si quiero tirar en esta misma versión de Excel, se va a abrir esto. Normalmente se abre este cuadro de diálogo, ¿ya? En donde ustedes pueden seleccionar aquí el tipo de archivo de Excel, y aquí tienen ustedes los formatos principales de los que estamos hablando, ¿cierto? El libro de Excel, XLSX, libro de Excel habilitado para macros. Vamos a ver cuándo nos sirve esto más adelante. Y tenemos aquí los formatos antiguos, XLS, y debería estar XLM por aquí. Debiese estar aquí en algún momento, en alguno de estos tipos de archivos. ¿Ya? No vamos a guardar nada por ahora porque no nos interesa. ¿Ok? Entonces, como les dije anteriormente, la celda es la columna, o la celda es, digamos, la unidad básica que conforma las hojas de Excel. Y ahí cada hoja de Excel conforma el libro. Entonces, las celdas podríamos decir que son las vértebras que conforman la columna de nuestra planilla de Excel. ¿Qué cosas puede contener una celda? Puede contener números, puede contener textos, fechas, y también puede contener funciones. Esto en general son los 4 tipos de datos que nosotros podemos agregar en una celda de Excel. Entonces podemos decir este número es 123, podemos decir cuál es la fecha de hoy. Hoy día estamos a 16 de noviembre, entonces podríamos agregar aquí 16 de noviembre de 2021, y aquí ustedes van a ver que el formato inmediatamente se cambia a formato de fecha. ¿Ya? Aquí arribita en este cuadro de número, nosotros tenemos el formato en el que está el número. ¿Ya? Es decir, que yo agrego una fecha, Excel inmediatamente identifica que yo estoy ingresando una fecha. ¿Ya? Y le puedo cambiar el formato a esta fecha. Entonces yo puedo decir, mira, la verdad es que, y lo voy a ir guiando aquí un poquito más lento. Yo la verdad es que puedo decir aquí, mira, como que este formato de fecha no me gusta. Entonces vamos a modificar el formato de fecha. Entonces, para modificar el formato de fecha nos vamos aquí a este cuadro desplegable de acá, y vamos a seleccionar aquí fecha corta, que es en el que está ahora, o bien fecha larga. ¿Ya? Y extiendo un poquito aquí para que se pueda ver. Entonces ahí con el formato de fecha larga ustedes ven que
Excel agrega el nombre completo de la fecha, martes 16 de noviembre de 2020. Ahí está, el formato de fecha completo. Hay más formatos de fecha, los vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice ahí, Benjamín? Yo simplemente agregué una fecha, digamos, el 1 de enero de 2015. Esa es la fecha que yo tengo. Es el 1 de enero de 2015. Entonces, para modificar el formato de fecha, simplemente aquí en la pestaña Inicio, selecciono esta lista desplegable que dice fecha y lo modifique a fecha larga. ¿Ya? Entonces, si modificamos ahí el formato fecha larga, ustedes van a encontrar que Excel agrega el día, el nombre del día que corresponde al 1 de enero de 2015. ¿Ya? Hay otros tipos de formatos de fecha. Si ustedes quieren tener la posibilidad de modificar los formatos de fecha o los formatos de número de la forma más avanzada posible, ustedes apretan este botón que está. O sea, ustedes apretan aquí en más formatos de número. Entonces seleccionan la celda, le dicen a Excel, mira, la verdad es que ninguno de estos formatos me satisface, entonces me voy a ir a más formatos de número. Y este cuadro de más formatos de número tiene más formatos de fechas posibles. ¿Ya? Entonces que ustedes tienen los formatos inversos, ¿cierto? Tienen miércoles 14 de marzo, 14 de marzo 2012, que ustedes tienen diferentes tipos de formatos de fecha que ustedes pueden utilizar. ¿Ya? Y hay diferentes tipos de formato para cada tipo de número. ¿Ok? Eso, entonces tenemos números, tenemos fechas, tenemos también textos. Esto yo puedo simplemente decir, mira, esta columna es columna de fecha. Fechas y números. Entonces, yo puedo agregar directamente texto. ¿Ustedes se acuerdan que en MATLAB para yo poder agregar texto en una matriz era un leseo, ¿cierto? Teníamos que crear un tipo diferente de dato que era el formato celda, y en el formato celda ahí uno podía agregar texto. En Excel no es necesario. En Excel las celdas, sea cual sea la celda que yo estoy utilizando, puede contener cualquier cosa. ¿Ya? El único problema es que yo después no puedo utilizar estas celdas que tienen texto para poder utilizarlas en una fórmula. Yo no puedo multiplicar celdas con texto porque no tiene sentido. ¿Cierto? Entonces ahí tengo que ser cuidadoso en ese instante. Y lo último que me falta son funciones. ¿Ya? Pero las funciones las vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero seguramente más de alguno de ustedes ha programado alguna función. Y las funciones simplemente son herramientas para procesar datos. ¿Ya? Entonces, una función básica, agregamos aquí algunos números, 2, 3. Tengo aquí 3 números agregados en esta celda. ¿Ya? Y para que se noten, los voy a dejar destacados en color amarillo y con un borde. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Agregué números aquí en esta celda, los destaqué en color amarillo, súper feo, ¿cierto? Y les agregué bordes como si fuera una tabla. Para llamar una función, simplemente lo que hago es agregar el símbolo igual al frente. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy escribiendo en una celda y quiero agregar una función, aprieto la tecla igual. ¿Ya? Entonces, agrego igual y después escribo la función que yo quiero agregar. Entonces, yo en este caso lo que quiero hacer es simplemente sumar estos 3 números. Para sumar estos 3 números, lo que voy a hacer en este ejemplo súper básico, después vamos a ver funciones un poquito más avanzadas. En este ejemplo súper básico, lo que voy a hacer es decir, mira, quiero sumar este número más este número de aquí, más este número de acá. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver que Excel, cuando yo selecciono la celda, Excel me dice, mira, la verdad es que no está sumando el número 1 con el número 2 con el número 3, sino que lo que está sumando son la celda G3, la celda H3 y la celda I3. ¿Ya? Entonces estoy sumando los contenidos de esas celdas, porque las celdas tienen un cierto número y los números que contienen esas celdas los voy a estar sumando. ¿Ya? O sea, ahí aparecen los identificadores en Excel.
¿Ya? El identificador es la intersección de una columna que está indicada con letras con una intersección con una fila que está indicada con un número. ¿Ya? Entonces yo estoy sumando las celdas Q3, H3 e I3. Entonces aprieto Enter y ahí Excel me calcula la suma de estas 3 celdas que están aquí. Entonces si yo por ese motivo modifico este número a 5, el valor de la suma se modifica también porque esto está, digamos, simbólico. Estamos dependiendo de los valores que contengan las celdas que están a la izquierda. ¿Ya? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Dudas? Ya. Avanzamos entonces. La celda está definida por una address, ya una dirección. Y esa dirección está compuesta por la letra, ¿cierto? Que corresponde a la columna, y el número de la intersección con la fila respectiva. ¿Ya? Entonces el número define la fila, la letra define la columna. ¿Okay? Por ejemplo, aquí esta es la celda B4, ¿cierto? Esta que se está mostrando aquí en esta diapositiva. Esta es la celda B4. Entonces, ¿cómo la llamo yo en alguna referencia de alguna función? La denomino como B4. Siempre el número, siempre va la letra de la columna primero y después va el número de fila. Podemos definir varias celdas contiguas a la vez. A esto se le denomina un rango. Entonces, si es que yo selecciono todo este conjunto de celdas, estoy seleccionando aquí, ese conjunto de celdas va a ser el conjunto desde B3 hasta el D5. ¿Ya? Es un conjunto de celdas al que estoy haciendo referencia. Y simplemente yo digo todo esto. ¿Esto qué es? Es el conjunto de celdas desde G7 hasta el I10. Ya siempre es rectangular, entonces necesito solamente 2 puntos para identificar el rango completo. El del superior izquierdo y el inferior derecho. ¿Ya? Todavía no vamos a utilizar rangos para nada, así que esto es anecdótico todavía. ¿Ya? Después, cuando empecemos a utilizar funciones, ahí sí vamos a ver la relevancia que tiene el poder utilizar rangos en la definición o en la definición de ciertas funciones. ¿Ya? Trabajando con celdas. Ingresar datos a las celdas. El contenido oficial de las celdas se muestra en la barra de fórmulas. ¿Ya? ¿Cuál es la barra de fórmulas? Es esta barrita que nosotros tenemos aquí arriba. Esta que está aquí arriba, que dice FX. Esta barrita de aquí es la barra de fórmulas. Esto nos va a indicar el contenido de la celda. Sea cual sea el formato, nos va a entregar el contenido. Entonces aquí ustedes pueden observar que, en este caso, en el caso de las celdas que tienen fecha, el contenido es 1-01-2015. ¿Ya? Eso fue lo que yo ingresé. Y después, después Excel hace un postproceso para poder entregarme ese dato, pero en otro formato. ¿Ya? Jueves 1 de enero de 2015. ¿Ya? Entonces el contenido es diferente de lo que MATLAB, el contenido es diferente de lo que Excel me muestra. ¿Ya? Excel me muestra lo que yo quiero o lo que yo digo que me muestre, dependiendo del contenido que tenga la celda. Ya lo mismo que arriba, el contenido de la celda no es martes 16 de noviembre de 2021, sino que el contenido de la celda es 16-11-2021. ¿Cuál es el contenido aquí? Fechas. ¿Cuál es el contenido acá? Números. Y por aquí, ¿cuál es el contenido de esta celda? Son simplemente números, el 1, el 2 y el 5. Y el contenido de esta celda, ¿qué era? Una fórmula. Entonces ahí nosotros tenemos la fórmula indicada con el signo I. ¿Ok? Entonces para eso nos sirve la barra de fórmula. Mucha gente prefiere ingresar datos en las celdas utilizando la barra de fórmula. Sobre todo si es que vamos a utilizar fórmulas, valga la redundancia, o funciones de Excel. Nosotros podemos modificar aspectos visuales de las celdas. Ya vamos a partir con esto porque es, digamos, la principal diferencia que tiene Excel con MATLAB. MATLAB en general es bastante malo para poder mostrar tablas. O sea, no sirve. Las tablas que uno puede mostrar en MATLAB se ven o muy feas, porque no tienen ningún formato, o se ven muy pequeñas. O sea, yo no puedo hacer una navegación por la tabla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Imaginemos, por ejemplo, que imaginemos que estoy preparando el archivo de notas. Entonces yo voy a crear aquí un archivo con nombre,
apellido, control 1, prueba 1 y tarea. Y hacia abajo voy a tener una tabla en la que van a estar todos sus nombres, ya con todas sus notas. Entonces lo que yo puedo hacer para darle un formato un poquito más distintivo a esta tabla es, por ejemplo, agregarle bordes, ¿ya? Entonces en la pestaña de inicio están prácticamente todas las herramientas de formato, ya todas las herramientas de formato directo. Si yo esta tablita que tengo aquí, le puedo agregar bordes exteriores, o sea, bordes por todos lados, que también podría crear bordes diferentes, ¿cierto? Borde externo, borde exterior grueso. Hay diferentes tipos de borde que yo le puedo agregar a las tablas. Podemos modificar el formato de las celdas centrando el texto, ¿cierto? Este de aquí es centrar el contenido horizontalmente. ¿Ya? Entonces, si que yo aprieto este botón de aquí, el contenido se centra en la horizontal, en la columna. Podemos agrandar el tamaño de las celdas, ¿ya? Si es que arrastramos estos límites entre las celdas, nosotros podemos agrandar o disminuir el ancho y el alto de nuestras celdas. Ustedes pueden ver ahí que puedo agrandarlos un poquito, puedo achicarlos, etc. Si es que quiero que todas tengan el mismo tamaño, simplemente las selecciono todas. Esto hago una suerte de selección de arrastre y modifico los anchos de las columnas. Entonces ahí me quedan todas del mismo tamaño, ¿ya? Repito eso. Si es que quiero que todas las columnas tengan el mismo tamaño, las selecciono desde aquí arriba. Voy a seleccionar B y voy a arrastrarme hacia la celda F. ¿Ya? La columna B, arrastro y selecciono esta columna F. Entonces, de esa manera yo puedo seleccionar aquí a la derecha el ancho de una de las, o el ancho completo de la tabla, y al seleccionar el ancho completo de la tabla, yo voy a estar diciéndole a Excel que quiero que todas las columnas tengan el mismo ancho. ¿Ya? Esa es la mejor forma de poder hacer eso. ¿Ya? Yo también puedo centrar el texto en la vertical. ¿Ya? Entonces el texto aquí, vamos a seleccionar esto, alinear en el medio, y esta alineación que está aquí arriba es la alineación en la vertical. Entonces aquí, alineación superior, alineación al centro, alineación abajo. Ya vamos a dejarlo aquí al centro. Y obviamente podemos hacer siempre, modificar el formato de texto. Vamos a colocar aquí una letra que a todos les gusta mucho. Abad o Arial. ¿Ya? Y podemos agregarle también aquí algún formato a los títulos de tabla. Ahí colocar esto en negrita. Ok, entonces Excel es súper bueno para esto, para formatos de impresión. Entonces de aquí, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente le digo a Excel, mira, imprímeme este rango de celdas. Y genero un informe prácticamente listo. ¿Ya? Que puede contener números, análisis de datos, entonces. ¿Ya? Entonces, el formato, súper importante en Excel. Traten de aprovechar las herramientas de formato que tiene esto, porque las tablas de Excel que se ven como esto, o las hojas de Excel que se ven como esto, no se entienden. Esto simplemente no se entiende. Y no le están sacando el provecho al programa. Y además, esto obviamente les da un plus a ustedes como personas. Demuestra que son ordenados, que tienen la capacidad de poder trabajar de manera adecuada en una hoja de Excel. Al cambiar el tamaño de una celda también afectamos la fila o columna completa de dicha celda. Ya si es que nosotros queremos cambiar el tamaño de esta celda para agrandarle su ancho, estamos modificando el ancho de todas las columnas. Ya no pueden haber celdas que tengan un ancho diferente al ancho de las columnas. Lo que más podemos hacer es unir celdas. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que aquí nosotros queremos agregar un título para estas tres columnas. Control 1, prueba 1 y tarea. Entonces, si es que yo quiero agregar un título, yo podría decir, mira, vamos a agregar aquí, notas. Entonces, este de aquí arribita es el título para estas tres columnas que yo tengo aquí a la derecha. Se le vamos a agregar también algún formato distintivo. Color resto, negrita y centrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el título. Pero esto está en tres celdas separadas. Si es que yo quiero que estas tres celdas se unan, simplemente yo las selecciono y les digo, aprieto este botón de aquí, combinar y centrar. Este botón de aquí ustedes se van a sorprender de la cantidad de veces que lo van a usar. ¿Ya? Combinar y centrar, es un botón súper útil. Entonces ustedes aprendan combinar y centrar, y Excel, ¿qué es lo que hace?
esto ya no son 3 celdas, sino que es solamente una celda. ¿Ok? Ahora, ¿cómo Excel define el nombre de esta celda? Simplemente dice, esta es la celda de 1. Dice, es la de más a la izquierda. Entonces la celda F1 ya no existe en mi libro de Excel. Ya, prácticamente ya no existe. Ya, entonces, de nuevo, si ustedes quieren combinar celdas, simplemente seleccionan las celdas que quieren combinar y apretan este botón de aquí, este botón azul, combinar y centrar. Y con eso les queda centrada y todo junto en una pura celda. Tenga cuidado al combinar celdas, use esta opción solo si es necesario y normalmente se utiliza únicamente en títulos, ¿ya? En títulos de tablas. No se utiliza en... No lo utilicen si es que van a programar o si es que van a utilizar el dato numérico dentro de una celda, ¿ya? Porque si no les va a quedar un desastre dentro de su hoja de Excel. Ahora, antes de continuar, quiero mostrarles un poquito de configuración, que es súper importante que ustedes lo tengan claro. Así que nos vamos a ir a nuestro libro 1 de Excel en el que estamos trabajando y nos vamos a ir a abrir la pestaña de configuración. Entonces nos vamos a ir a archivo, nos vamos a ir a opciones y en opciones ustedes van a ver que se abre este cuadro de configuración. ¿Ya? Hay algunas cositas que ustedes tienen que configurar a su gusto y hay otras cosas que tienen que agregarle que las vamos a utilizar más adelante. ¿Ya? En primer lugar, nosotros vamos a irnos a personalizar la cinta de opciones y ustedes inmediatamente van a ir a agregar la pestaña programador. ¿Ya? Usualmente la pestaña programador está desactivada porque no mucha gente programa en Visual Basic utilizando Excel. Entonces lo que vamos a hacer es activar esta pestaña programador. ¿Ya? Entonces, si la tengo desactivada, la pestaña programador no me aparece en el ribbon, no me aparece en la bandita de barra de herramientas. Entonces lo que hago es, de nuevo, archivo, opciones, nos vamos a personalizar la cinta de opciones y vamos a agregar la pestaña programador. Entonces de esa manera la pestaña programador va a aparecer aquí como una de las pestañas avanzadas. Ya, sí, muchas gracias Fernanda. Sí, desarrollador es otra de las palabras para esa barra de herramientas. ¿Ya? Eso depende de la versión de Excel. ¿Ya? Programador o desarrollador. ¿Ya? Muchas gracias Fernanda por el comentario. Si es que a alguno le sale desarrollador, es esa la opción que tienen que apretar. Yo tengo otra barra de herramientas, una de Acrobat, pero eso no son necesarias. Y ustedes también pueden agregar esta herramienta de dibujar. Si es que quieran hacer dibujos en Excel, yo la tengo desactivada porque ya son muchas pestañas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces eso es necesario. ¿Qué otra cosa? Se van a ir a la pestaña general, ¿cierto? En el botón de general, y van a ir a verificar la configuración, perdón, no es en general, sino que es en avanzadas. Se van a ir a la pestaña de avanzadas y van a ir a verificar la configuración de separador decimal y de miles. ¿Ya? Yo no les voy a decir cuál separador decimal y cuál separador de miles tienen que ustedes utilizar. Ya esto queda a su gusto personal. Normalmente en Chile se utiliza la coma como separador decimal y el punto como separador de miles. Ya yo lo tengo al revés. Yo lo voy a dejar con punto como separador decimal, ya simplemente por una cosa de gusto personal, y el separador de miles mío va a ser la coma. Ustedes pueden utilizar los separadores del sistema, que usualmente para el caso de Chile va a ser separador decimal, coma, separador de miles, punto. ¿Ya? Pero lo pueden controlar de aquí directamente. Si es que por ese motivo ustedes reciben una planilla que venga con separador decimal, con coma, y ustedes tienen configurada la planilla para separador decimal con punto, normalmente Excel hace el cambio de idioma. Ya normalmente Excel es inteligente y convierte todas las comas en puntos. Pero si es que llegase a pasar lo contrario, si es que llegase ustedes a recibir una hoja de Excel que normalmente provienen de datos antiguos, viene con puntos y ustedes tienen configurado antes el separador decimal con coma, ustedes pueden modificar el separador decimal de aquí y Excel va a tratar de reinterpretar la planilla para poder entenderla de mejor manera. ¿Ya? Sobre todo, esto es súper útil cuando ustedes abren estos archivos CSV. ¿Ya? Los archivos CSV son archivos de Excel, pero son
no son archivos de Excel en realidad, se pueden abrir con Excel, son archivos de valores separados con coma. Es esa la excepción. Entonces aquí, recomendación, ustedes siempre dense una vuelta por esta pestaña de avanzadas para ver cuál separador de miles y cuál separador decimal ustedes están utilizando. ¿Ya? Eso. Después nos vamos a venir a dar una vuelta por acá cuando necesitemos más herramientas. Entonces una vez que ustedes estén ahí, ok, estamos listos. Entonces ya conocemos un poco el ribbon, que es esta barra de herramientas que nosotros tenemos arriba, ¿cierto? A mí se me ve de esta manera, pero dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan, van a tener diferentes herramientas. Nosotros vamos a trabajar principalmente en la pestaña de inicio, en la que están todas las herramientas de formato. Vamos a trabajar en la pestaña de datos, y después al final del curso vamos a trabajar harto en la pestaña programador. ¿Ya? La pestaña de fórmulas también la vamos a utilizar un poquitito, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí marcado con un subrayado. Y posiblemente disposición de página, quizás nos vamos a trabajar un poquito en esa pestaña también. Ya, en el resto no vamos a trabajar mucho porque son herramientas que son menos utilizadas. Vámonos entonces con nuestra primera actividad. Entonces yo les voy a pedir a que quienes quieran seguir la actividad se vayan al aula virtual y descarguen el primer archivo. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a filtrar utilizando Excel. Entonces nos vamos a saltar un poco de pasos en el tiempo y vamos a pensar que recibimos una planilla de Excel completa. Una planilla de Excel que viene con un montón de datos y queremos tratar de ordenarlos y filtrar. Entonces ustedes se van a ir al aula virtual y en el aula virtual ustedes van a encontrar una serie de archivos de Excel. Van a descargar el primero, este archivo que se llama base de datos países PIB. ¿Ya? Entonces yo ya lo tengo descargado, simplemente lo voy a abrir. Entonces esta tabla de Excel, como ustedes pueden ver aquí, es una tabla horrible. Entonces, no tiene, está impresentable, te podría decir. Entonces hay que tratar de extraer información de esta tabla de forma, de forma de poder resumirla un poquitito y poder presentar la información de manera un poco más amigable con el usuario. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos los crecimientos del Producto Interno Bruto como porcentaje anual para cada uno de los años que aparecen aquí, desde el 1960 hasta 2017. ¿Ya? Entonces tenemos ahí todos los crecimientos de los países. Entonces, esta tabla tiene mucha información, demasiada información. Entonces tenemos que tratar de buscarla de manera inteligente. Vamos a hacer las siguientes actividades para darle un formato más amigable a esta tabla. Vamos a darle un formato distintivo a los encabezados, eso es lo primero. Entonces, ¿cuáles son los encabezados aquí? Todos estos que están aquí arribita. Todos estos que están aquí arriba son los encabezados. Ahora, la forma más fácil de hacer eso es simplemente utilizar una función de Excel que se llama dar formato como tabla. Entonces, si es que yo le doy formato como tabla, ustedes inmediatamente le van a decir a Excel, mira, esto de aquí no son solamente una sábana de datos, sino que es una tabla. ¿Ya? Ahora, a mí por lo general no me gusta mucho este formato, dar formato como tabla, porque es un poco rígido, pero a las personas a quienes les guste, ustedes apliquen el formato como tabla. Excel va a identificar inmediatamente cuáles son los límites de la tabla que ustedes tienen. Y si es que la tabla tiene encabezados, como es el caso de esta, ustedes le dicen a Excel, mire, la tabla tiene encabezados, entonces Excel inmediatamente va a agregar filtros para cada una de las columnas. ¿Ya? Y le va a agregar un formato distintivo también a la primera columna. ¿Ok? A mí en general no me gusta mucho esta opción porque es un poco rígida respecto a los formatos. A mí me gusta mantener un poquito de control respecto al formato de las tablas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en este caso? Vamos a seleccionar toda la tabla. ¿Cómo seleccionamos toda la tabla? Y esto también se los voy a mostrar a ustedes porque el manejo rápido dentro de las hojas de Excel es también una habilidad súper importante que ustedes
debiesen desarrollar. ¿Cómo yo puedo seleccionar todo esto sin tener que hacer esto que voy a hacer ahora? Voy a tomar el clic, voy a tomar una celda con el mouse y vamos a irnos arrastrando. Ustedes se dan cuenta que esto es, imagínense, tengo muchos datos, más que los que tengo aquí. Hacer esto se vuelve tedioso, ¿ya? Entonces, para evitar hacer eso que hice yo ahí, ustedes no lo hagan. Utilicen comandos de teclado. Los atajos de teclado son mucho más rápidos. Yo ya les mostré, o ya les comenté que con la tecla control, nosotros podemos irnos al fondo y hacia la derecha en la tabla. Entonces, si aprieto la tecla control y la direccional hacia abajo, yo me voy a ir al fondo de la tabla. Llego a Zimbabue. Si aprieto la tecla control y a la derecha, me voy a ir moviendo hacia los límites de la tabla, ¿cierto? Hacia el último punto que tiene datos. Entonces de aquí salto hasta esta. Después si sigo apretando control, voy a avanzar hacia la siguiente que tiene datos. Hacia la siguiente y esta es la última. ¿Ya? Entonces llegué al final de la tabla de forma súper rápida. ¿Qué es lo que hice? Simplemente apreté control, hacia abajo, me fui hacia el fondo y después 3 veces hacia la derecha. Y con eso llegué al final de la tabla. Entonces simplemente ahora lo que tengo que hacer es devolverme. ¿Y cómo me devuelvo? No me voy a devolver usando el mouse, sino que me voy a devolver también utilizando atajos de teclado. Entonces, hagan lo siguiente. Aprieten la tecla Control. Aprieten ahora la tecla Shift. ¿Conocen la tecla Shift, cierto? La flechita que está arriba de la tecla Control usualmente. Le dan la tecla Control. Apretan la tecla Shift. Lo tienen apretado. Control, Shift. Y se mueven hacia la izquierda. Todo lo que puedan. Apretan varias veces la tecla hacia la izquierda. Y después se mueven hacia arriba. Todo lo que ustedes puedan. ¿Ya? Entonces ahí ya tienen seleccionada la tabla. Entonces uso atajos de teclado. Eso es súper importante, súper relevante para que ustedes puedan moverse con agilidad por las planillas de Excel. Sobre todo cuando estas son muy largas, muy grandes. Entonces le voy a dar algunos formatos distintivos a esta tabla. Voy a agregarle bordes a mi tabla. Vamos a agregar aquí que los textos estén centrados, porque me gusta que los textos estén centrados en mis tablas. Vamos a modificarle también el ancho a estas columnas, que el texto no cabe. Vamos a seleccionar la primera fila. Vamos a agregarle negrita. Y la primera fila la vamos a agregar en el color gris. ¿Ya? Y estos números que están acá, ustedes pueden ver que estos números tienen muchos decimales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a modificar el formato de decimales a estos números para que solamente me muestre 2. ¿Ya? Que estos números tienen 10 decimales, no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar solamente aquellos datos que correspondan a valores numéricos. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar solamente desde aquí hasta el último valor numérico, que es este. Vamos a ir hacia arriba de nuevo. Estoy apretando la tecla Shift para poder ir seleccionando. Entonces aquí yo tengo todos los datos seleccionados y lo que voy a hacer es apretar estos botoncitos que están aquí. Aumentar decimales o reducir decimales. Entonces los voy a reducir. Vamos a decir, vamos a utilizar solamente 2 decimales. Y ahí todos los datos de mi tabla quedaron con 2 decimales. Entonces simplemente, ¿qué fue lo que hice? Seleccioné los datos numéricos de mi tabla y les fui reduciendo el número de decimales utilizando estos botones que están acá. ¿Ya? Voy a dejarlo con 2 decimales simplemente. ¿Okay? Y ahora a lo que nos convoca, los filtros. Entonces, si es que ustedes le dieron formato como tabla, esto prácticamente se hace solo. Pero si es que ustedes no le quieren dar formato como tabla, como es el caso de lo que les estoy mostrando aquí, y aún así quieren aplicar filtros a las columnas de datos, lo que tienen que hacer es irse a la pestaña de datos y decirle a Excel que aplique un filtro. ¿Ya? Entonces apretan este cono que está aquí. Filtro. ¿Qué es lo que hace este botón de filtro? Inmediatamente agrega estas flechitas hacia abajo que están en cada una de las columnas, que me van a permitir ir filtrando los datos que yo tengo en las columnas. Entonces yo aquí, por ejemplo, no quiero que me aparezcan todos los países en mi tabla. Entonces aquí tengo seleccionados todos los países. Pero yo podría decir, mira, la verdad es que yo quiero que solamente me aparezcan Afganistán, Alemania y Bolivia.
Aprieto aceptar y los únicos países que me van a aparecer en mi tabla van a ser Afganistán, Bolivia y Alemania. ¿Ok? Entonces de esa forma se filtra en Excel. Y vamos a seleccionar todo de nuevo para volver a la tabla original. Veamos qué preguntas nos hacen. Ya, esto ya lo hicimos. Bloqueemos filas y columnas para una mejor visualización. Esto se lo voy a mostrar más adelante. Ya, esto lo vamos a dejar aquí pendiente. Y lo vamos a dejar al final. ¿Qué son y para qué sirven los filtros? Ahí yo ya les mostré un primer filtro. Entonces el primer filtro que hicimos fue seleccionar el país y seleccionamos que no queríamos verlos todos, sino que solamente podemos aquí deseleccionar esta herramienta de seleccionar todo y seleccionar solamente aquellos países que yo quiero visualizar en mi tabla. ¿Okay? Eso lo puedo hacer con cualquiera de estas columnas que están aquí. Con el código de país, por ejemplo, aunque no es muy interesante. Esta tablita de aquí, esta columna de aquí, ustedes pueden ver que no me agrega información nueva. ¿Ya? Y la columna de 1960 no tiene nada. Entonces ustedes se darán cuenta que en realidad estas dos columnas de aquí no me están agregando información relevante a mi tabla, ¿cierto? Entonces, como no me agregan información relevante, yo simplemente les voy a decir, mire, váyanse. Vamos a seleccionar columna C y columna D, y les voy a decir, mire, ocúltense, váyanse. Entonces no aparecen en mi tabla. Están en el archivo de Excel. Yo sé que existen todavía las columnas C y D. Están ahí en algún lugar. Solamente que no se están mostrando. Yo le dije a Excel oculta, porque no me interesa esa información. ¿Okay? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Imagínense que a mí, por ejemplo, me interesa el año 2017 y quiero ordenar los países o quiero saber cuál fue el país que tuvo mayor crecimiento de su economía. Entonces vamos a decir, tomamos el año 2017 y vamos a ordenar estos valores de mayor a menor. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Dice, mira, el país que más creció un 26,68%. ¿Y cuál fue ese país? Libia. ¿Ya? Entonces mueve todas las filas correspondientes y las mueve en el orden en el que yo les dije que la ordenaran. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se pueden ir obteniendo conclusiones directamente desde esta tabla de Excel. ¿Ya? Vamos una vez que se ordenan ya no se pueden volver a desordenar, así que simplemente lo que uno puede hacer aquí es ordenar de la A a la Z los países para poder ordenarlos de otra manera. ¿Ya? Ok, ¿qué otra cosa se nos pregunta? ¿Cuántos países o sectores no crecieron económicamente en el año 2017? Entonces aquí es lo mismo que les mostré recién, ¿cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, si es que yo quiero saber cuáles países no crecieron en el año 2017, yo lo que puedo decir aquí es, mira, ordenámoslos de menor a mayor. Entonces aquí tengo todos estos países que no crecieron en el año 2017, porque tienen crecimientos negativos. Crecimientos negativos significan contracciones de la economía, entonces estos países no crecieron. ¿Ya? O bien, lo otro que puedo hacer es decirle a Excel, mira, con estos datos, muéstrame solamente aquellos que tengan crecimientos negativos. Entonces yo puedo utilizar un filtro de número para decirle a Excel, muéstrame solamente aquellos datos cuyo valor sea menor o igual que, y que selecciono 0. ¿Ya? Vamos a repetir para que lo puedan seguir. Entonces, en la columna del año 2017, lo que hice fue seleccionar el botón de filtros, vamos a crear un filtro de número y vamos a decir, muéstrame los datos que son menores o iguales que, y aquí en esta tablita, en este cuadro de texto que se me abre, le voy a agregar 0. ¿Ok? Le puedo agregar una segunda condición, pero no lo voy a hacer ahora, que no es necesario. Entonces, Excel inmediatamente me filtra la tabla y me va a mostrar solamente aquellos países que tuvieron crecimiento negativo el año 2017. ¿Ya? Y ya tenemos estos países, esta lista de países. ¿Okay? De esa manera yo puedo filtrar información de mi tabla de Excel y poder obtener conclusiones relativamente rápidas. ¿Cuál fue el promedio de crecimiento de esos países? ¿Cómo yo puedo calcular el promedio?
no necesito ni siquiera utilizar una fórmula. Entonces, no tengo que utilizar la calculadora, yo no necesito esto para poder calcular cuál es el promedio de crecimiento de estos países. Análisis rápidos de datos, ustedes los pueden hacer simplemente seleccionando las celdas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el crecimiento de estos países de aquí? Seleccionan la celda y vean aquí. El promedio es menos 2,87, la suma es menos 34,46 y el recuento es 12. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes pueden tener análisis de datos súper rápidos. Ustedes pueden decir, mira, el año 2016, ¿estos países crecieron o no? Sí, mira, crecieron en promedio, el promedio fue de 0,19. El año 2017, ¿qué pasó el año 2017? Estos países tuvieron un crecimiento negativo cercano al menos 3%. ¿Ya? Entonces, si es que quieren hacer análisis rápidos de datos, simplemente seleccionen, arrastren las celdas que quieren ustedes analizar y allí van a tener ustedes entonces los parámetros estadísticos básicos, ¿cierto? Suma, recuento y promedio. ¿Ok? ¿Cuál fue el país o sector que más creció durante el año 78? Volvemos a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, para poder volver a lo mismo, vamos a borrar el filtro, ¿cierto? Vamos a borrar el filtro que está aplicado, lo podemos hacer aquí arriba. Entonces aquí se eliminan todos los filtros y todos los ordenamientos que yo haya tenido que yo he tenido originalmente, y vamos a ordenar los países por crecimiento de mayor a menor en el año 78. Entonces nos vamos a ir al año 1978 y vamos a decir ordenar de mayor a menor. Entonces aquí tenemos el país que más creció. ¿Cuál fue este país que más creció el año 98? Camerún. El año 78 fue Camerún. ¿Ya? Entonces ahí de forma relativamente rápida estamos obteniendo análisis de datos. ¿Ok? Continuamos entonces el día de mañana o el jueves, les confirmo hoy día. ¿Ya? No, pero vamos a continuar hablando de esto mismo y viendo lo que son los formatos condicionales principalmente. ¿Ya? Hartas herramientas bien útiles de Excel. Hasta el momento, ¿cuál programa les gusta más? ¿Excel o MATLAB? Encuesta rápida. Pongan una E si les gusta Excel o una M si es que les gusta MATLAB. A Sebastián le gusta más Excel. Ya, parece que le gusta más. Parece que le gustó más Excel. Excel es mucho más amigable con el usuario, ¿ya? Pero tiene sus limitaciones que las vamos a ver las vamos a ver más adelante. ¿Okay? Eso, entonces finalizamos aquí la clase. El día de mañana o el jueves continuamos. Y si tienen alguna duda, se quedan ahora una media horita más para poder revisar las dudas que tengan ustedes del proyecto. ¿Ya? Así que los que no se vayan a quedar, que tengan súper buena semana y nos veríamos entonces durante la siguiente clase. ¿Ya? Voy a tener la grabación para que